pensiones se necesita mucho. Sin embargo, se trabaja por eso. Hay, hay más de un mensaje acá, no sé si pudieran ustedes añadir algo. Nos dice acá, se perdió, dice acá, se perdió la guerra de las pensiones. Los trabajadores, dice aquí, han perdido, y yo solo estoy leyendo como sale acá, pero al parecer está hablando de lo que se le ha hecho a la clase trabajadora con las pensiones. Y no sé si pudieran alimentar algo acá en esto. Quizás sobre eso, así en líneas bien generales, la estrategia aplicada por la clase dominante acá ha sido, digamos, en los años 70, 80, se hacía la propaganda de que el problema del sistema de pensiones era de que era público y de que habían experiencias en las cuales se privatizaba y el problema se solucionaba. Entonces la estrategia ahí es crear un problema y proponer una solución, pero digamos la misma gente, ¿no? Ahora se ha revertido. Ahora la propaganda dice que el problema es de que es privado. Bueno, una parte de la propaganda del frente, del partido de gobierno, dice de que el problema es que es privado y que no hay participación pública. Entonces nos estamos volviendo al punto de inicio, cuando en realidad no es el problema, ya que sea público o privado, es la misma gente que está manejando estos fondos. Que de una u otra forma sea mejor, eso sí, hay posibilidades, pero no hay ningún cambio sustancial. El punto es de que si son fondos de los trabajadores, ¿por qué no los van a administrar los trabajadores? Sino que va a venir una empresa y se va a tomar los fondos y va a ir a invertir a otro lugar y los va a hacer crecer como capital, y al final aquí no va a devolver nada. Eso es lo que está sucediendo. Hay mucha propaganda en las calles en estos momentos. Sin embargo, lo que podría plantear es de que hay una propuesta de la coordinadora sindical salvadoreña, la que dice de que la propuesta de las organizaciones sindicales es de que los fondos de pensiones sean administrados por los trabajadores en un instituto autónomo y que sirva como tal a los intereses de los trabajadores. Claro, eso es una propuesta muy brillante, pero a la hora de ponerla en práctica no solamente se trata de palabras, aquí se trata de construir fuerzas y arrebatarles esas cosas a la clase dominante. Claro que cuando hay fuerzas, la clase dominante utiliza la táctica de ceder y ceder y ceder hasta tratar de engañar y hacer pensar a los trabajadores de que ya los problemas están solucionados. Eso se dio en los años, a finales del siglo pasado se dio eso. La clase dominante empezó a ceder, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de neutralizar una parte, con el objetivo de ganarse a otra y con el objetivo de hacer menor, digamos, la resistencia, y que de hecho le dio grandes resultados. Ahora bien, toda esa experiencia hay que conocerlas, tenerla en mente, y que sean los temas para la formación de los trabajadores, para la formación de las escuelas sindicales, de los periódicos y de los temas que se tienen que desarrollar en las radios alternativas, ¿verdad? Sobre el punto de decir de que se ha perdido la batalla, quizás se oye bastante realista, pero en todo caso no está terminado, eso no está terminado. Lo más probable es de que sí, básicamente aprueben la propuesta de ellos, que sería un sistema mixto, participación pública y privada, sin ninguna solución real para los trabajadores, pero que en todo caso esa experiencia tiene que ser asumida por las organizaciones y utilizada a su favor, es lo que se puede decir. O sea, básicamente es decir, está bien, seguimos derrota tras derrota, pero aprendamos de ella, ¿verdad? Y empecemos a construir algo. Y aquí realmente se necesita mucha creatividad, ya que la clase dominante ha venido, ni la clase dominante local, sino que siempre han venido siguiendo líneas internacionales, o sea, experiencias internacionales en cuanto al control social. Y solo les dicen, apliquen esto de esta forma y les va a dar el resultado. Aquí han venido diseñando la sociedad con un gran número de desempleados, con un gran número de criminalidad y con un número pequeño de producción. Entonces los resultados es de que estamos cotidianamente
estamos luchando entre nosotros. Es básicamente la política divisionista, que bien se reduce en la frase de Maquiavelo, que aunque no aparece en el libro, pero quiere decir dividir y vencer. Es la política que han venido aplicando, ¿verdad? Y ahora nos han dividido en unos trabajan, otros están desempleados, otros son criminales, pero al final es la misma clase a la cual le han puesto ciertas condiciones materiales y condicionamientos espirituales en los cuales nos tienen en un control ideológico, y básicamente nos ponen a pelear con nuestros hermanos, ¿verdad? Y el punto es cómo vamos a unir todas esas fuerzas para poder eliminar a la burguesía y al imperialismo. Y eso solo lo vamos a saber en la medida de que sigamos avanzando, caminando. Un seguimiento. Para que le pueda agregar algo. Esta lucha que viene, si el gobierno en la Asamblea Legislativa aprueban crear ese instituto para las pensiones y robarse esos 4.000 millones, ahí se produce una oportunidad para la clase trabajadora, una oportunidad de unificación, y eso sería magnífico que lo hicieran, porque eso sí va a unir a la clase trabajadora, y ahí entraríamos todos aquellos que podemos perder la pensión de la que muchos vivimos. Pero yo entiendo que puede darse esto porque ahora ya veo yo un movimiento diferente al que mirábamos hace algunos 15 días, que eran pocos los que hablaban de eso, ahora no. Y ahora los trabajadores estamos entendiendo que sí quieren robarse ese dinero. Hoy los diarios han ilustrado a la clase trabajadora en ese sentido como debe de ser. No nos confunden, pero es porque están en contra del gobierno. Pero sí es una alternativa de lucha poderosa para la clase trabajadora, para el pueblo salvadoreño en general, para no permitir que le roben las pensiones. Seguimiento rapidito acá. Nos han mandado este texto que dice, si nos pudieran decir de qué entonces, dice acá, sirvieron los más de 100.000, dice aquí 100.000 salvadoreños asesinados durante la guerra, los más de 20.000 salvadoreños desaparecidos durante la guerra, más de la mitad del pueblo salvadoreño afuera del país, un terrorismo permanente de Estado, un enriquecimiento aún mayor de las familias poderosas del Salvador. Aquí el punto de esta pregunta es, ¿para qué todo eso? Si está el país ahora peor. Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos también. Y por eso es que yo hago siempre la división de hasta dónde la lucha fue real, la lucha revolucionaria del pueblo, la lucha armada, iniciada en 1970, y en los 80 ese pueblo estaba ya armado con la convicción de cambiar las estructuras, y esa era la línea, no cambiarla. Pero ahí es donde entra ya en el 80 yo creo que por el mismo imperio, esto sí no es así, yo creo, el mismo imperio los organiza en 5 grupos para controlar a los 5 comandantes y al verdadero comandante guerrillero que había organizado la lucha armada. Por eso es que entendemos ahora que del 80 para acá ya era la CIA y el Partido Comunista el que estaban dirigiendo la guerra, y por eso tenía que morir el comandante al que no hubieran podido ellos cambiar de ideología a través de dinero, ni de cargo, ni de nada de eso. Y ahí termina pues la verdadera convicción de cambiar las estructuras. Por eso es que a esa gente, cuando llegan ya al gobierno
y empiezan ya a trabajar en el gobierno, en puestos políticos, se olvidan de aquellos muertos por los que habían logrado llegar hasta esos cargos. Esos muertos quedaron olvidados realmente. Yo lo he dicho varias veces eso, porque es doloroso, porque muchos de ellos en el gobierno ni siquiera tiraron un balazo, nunca. Jafir fue uno de ellos, él nunca. Y llegaba al campo, llegaba a Guasapa solo para que le tomaran fotos ahí con fusiles, pero él nunca peleó. Y era un comandante. Ahora otros sí se bajaron, pero estaban de acuerdo y la comandancia recibía órdenes de la CIA. Eso lo dijo Villalobos por último, ya cuando ya la guerra se había terminado. Por eso es que nadie se acordó ya de esa cantidad de muertos. Algún día sí, porque esta cosa tiene que cambiar tarde o temprano. Los pueblos tienen resistencia, pero todos tienen límites también para esa resistencia. Y ahora la salida de la gente es irse, ¿verdad? Pero se va a llegar el momento en que ya no van a poder salir y entonces poder que luchar aquí. Solo se esperan alternativas, oportunidades. Yo por eso digo que este robo que nos quieren hacer con las pensiones es un instrumento que puede servir para movilizar al pueblo. Bueno, acá ya, como ven, amigos y amigas del mundo, estamos ya llegando casi al final de esta transmisión. Les pedimos a todos y todas las disculpas del caso que no hemos podido darle lectura tal vez a sus textos, a sus reportes que nos han mandado, a sus correos, pero hemos tratado de recopilar pues algunos en donde las ideas más o menos concuerdan. Hay algo acá para ustedes que a medida de sugerencia parece, o de consejo, no sé cómo lo pueden ver, pero de aquí de Canadá me parece que es una salvadoreña que les está pidiendo que qué sugerencia tienen para los salvadoreños en el exterior. Bueno, mi sugerencia sería que se vengan a luchar al país. ¿Verdad? Perfecto. Que se vengan. Perfecto. A luchar por su país. No, yo no estoy recriminando de que salieron huyendo, no, están en todo el derecho, y todo el que se pueda ir, que se vaya. Pero el que pide soluciones allá, sí, yo les diría, vénganse, luchemos juntos. Aquí ya vemos algunos que ya no podemos andar en la calle, y sin embargo todavía estamos en la lucha, en la jugada, como dicen otros, ¿verdad? Perfecto, aquí algo para... Se nos había quedado acá una nota que parece que dice que en la visita, dice, en la recién visita que hizo el presidente de El Salvador, no entiendo muy bien aquí, pero parece que se refiere me parece que el presidente de El Salvador recién estuvo en Estados Unidos y esta persona que manda este mensaje parece que implica que hubieron firmas de acuerdos militares. Uno de ellos es la modernización, dice aquí, de una base militar del espionaje electrónico en los aeropuertos de El Salvador. Y luego hay una como en signos de interrogante que dice, ¿pero qué no era el FMLN anti-yanqui? Y ahora están, dice, firmando acuerdos de expansiones de bases militares. No sé si tienen algo. Bueno, quizás solo volver a mencionar lo que el compañero me dijo anteriormente. Este movimiento se llegó el momento en que fue controlado y lógicamente no van a cambiar la bandera, sino que la van a utilizar para poder seguir movilizando a la gente. La gente creyendo defender sus intereses cuando en realidad está defendiendo los intereses de sus enemigos. Igual pasó con la Revolución Rusa, igual ha pasado con muchas revoluciones.
El punto es de que al tomar conciencia de la estrategia del enemigo, tenemos que repensar cómo vamos a romper con esos grandes cercos que nos han ido imponiendo.